la presentación, ¿qué te parece? Claro que sí, y partimos de por qué es importante. Primero, ya sabemos que existe la doctrina profunda, ya lo establecimos. Ya Que establecimos que también. es Perdón, César, simplemente mencionar, existe porque así la han acuñado apóstoles como Quentin L. Cook, como Dale G. Ronlon, y el otro fue Jeffrey R. Holland, que al menos esos tres citamos aquí y debe haber otros tantos. Entonces, cuando nosotros manejamos la expresión doctrina profunda, ¿es porque aquí no la estamos inventando o porque la tomamos del siglo pasado? No. Incluso los oráculos vivientes acuñan esta expresión en sus discursos de conferencia general. Muy bien. Y ahora ya sabemos que existe, ya sabemos que hasta del lema de mujeres jóvenes la podemos tomar, pero ahora ¿es opcional el paquete o realmente es necesario? Y aquí me gustaría citar a Brigham Young. De verdad quisiera recortar esta cita y hacerla más pequeña, pero no podemos por todo lo que contiene. Carlos, ¿nos ayudas, por favor, con Por hasta el supuesto, primer sí, punto? claro. Hasta el primer punto, perfecto. ¿Por qué es importante? Algunos han supuesto que sería poca la diferencia entre aprender mucho o poco, llegando o no a adquirir toda la inteligencia a su alcance durante su permanencia en este mundo, creyendo que si pagan sus diezmos, asisten a las reuniones, hacen sus oraciones y realizan las cosas que se les manda en especial, les irá bien y que ni bien dejen este cuerpo mortal, todo estará bien con ellos. Muy bien, ¿les suena, hermanos? De hecho, pues paga tus diezmos, ve a la capilla y ya. Víctor, ¿nos puedes ayudar a partir de ahí y hasta el final, por favor? Claro, esta idea es errónea y causará lamentaciones a toda alma que la acepte y la practique. Cuando entremos en el mundo de los cuerpos resucitados, aprenderemos, para nuestra tristeza, si no hemos hecho lo que deberíamos hacer, que Dios requiere de nosotros en este mundo no solo obediencia a su voluntad revelada, sino una búsqueda de sus propósitos y planes. ¿Qué tal? Entonces ya va tomando forma, ¿no? Que no solamente es porque quiero verme bonito estudiando. Ahora, José Smith, en el libro, bueno, se cita un discurso de él por parte de Jeffrey M. Bradshawk. También amplía el por qué tenemos que estudiarlo. Salvador, ¿nos quieres ayudar? Sí. Dice lo siguiente, con respecto del rol del conocimiento en el proceso de santificación, el profeta José Smith explicó que el propósito de Dios al instituir leyes para la humanidad fue instruir a las inteligencias más débiles, permitiéndole a la humanidad caída gradualmente ampliar su conocimiento para que eventualmente las inteligencias puedan ser exaltadas como él. El profeta enseñó que el principio del conocimiento es el principio de la salvación. Por tanto, el que no pueda adquirir conocimiento para ser salvo será condenado. Uy, uy, uy. Ya se va convirtiendo entonces en una condicionante para la salvación. O al menos, digo, al menos para la exaltación, ¿no? Y yo creo que todos tenemos este objetivo. Entonces tenemos esta responsabilidad, sí, de vivir, de obedecer, pero también de buscar un propósito y respuestas. Quiero cerrar con esta parte de Hobie Brown. Esta parte la voy a medio parafrasear porque son varias citas, pero aquí dice que a veces pensamos que, pues lo que, cuando conocemos el Evangelio, ya básicamente comenzamos a obedecer, nos bautizamos, vamos a la capilla, recibimos el sacerdocio y de alguna manera mágica ya vamos a ser transportados al cielo inmediatamente. Pero aquí nos da la cita que alguna vez comentamos, es semejante a cuando nosotros tenemos, cuando se inventa la electricidad, ¿no? Imagínense al señor que tiene un foquito de 10 watts, se descuelga del poste, pone su foco de 10 watts y dice, por fin tengo electricidad, soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Y ya se pone a descansar, meciéndose plácidamente, gracias a Dios que tengo electricidad. Y a veces pensamos, bueno, tengo el Evangelio, estamos en la verdad. Y ya nos sentamos plácidamente a decir, por fin estoy en la verdad. Y nos quedamos con un poquito de 10 watts, con lo que nos enseñaron los misioneros, con la embarradita que nos dan en los 40 minutos de escuela dominical.
con eso. O a lo mejor conocemos al hermano que discursa muy bien y muy bonito, y qué bonito me sentí, ¿no? Y estoy en la verdad, tengo electricidad, ¿no? Mi foquito de 10 watts. Cuando podríamos tener mucho más focos, aparatos, no sé, lavadoras, disfrutar realmente de la plenitud de la electricidad. Y a veces los santos de los últimos días dicen, gracias a Dios que tenemos el Evangelio. Me he unido a la iglesia, me voy al cielo ni bien muera. Les vendrá una terrible conmoción a algunas personas porque la gloria de Dios es la inteligencia y existen algunos santos de los últimos días que tienen solamente un foco de 10 watts de iluminación espiritual y conocimiento. Y ese foco de 10 watts los va a llevar solamente a donde usan focos de 10 watts y no podrán soportar la gloria de nada más brillante. No sé con qué impresión se quedan ustedes, pero al menos a mí me da no miedo, pero sí me hace despertar el deseo de decir, bueno, ¿qué más quiere enseñarme el Señor? Comenzar a buscarlo, ¿no? ¿Qué piensan? Uh, Yo tengo varias cosas, Carlos también y Víctor. ¿Quién quiere arrancar? Chava, Víctor, no se empiece. Adelante, Víctor. Lo mío solo es una pequeña recapitulación para ver si entendí bien lo que César nos explicó y lo que se cita aquí de José Smith. Estás diciendo, César, entonces, que si yo, miembro de la iglesia, no me preocupo por aprender más de lo que yo sé que es necesario para mi salvación, porque muchas veces así lo pensamos, ¿no? Pues yo ya pago mi diezmo, ya hice convenios en el templo, ministro lo mejor que puedo, asisto a la capilla. Eso de estudiar no se me da mucho, pero sí soy nutrido, convencígueme, voy a la capilla y escucho las clases, participo en la medida de lo posible. Lo que estás diciendo es que eso no es suficiente, César, para cuando tengamos que pasar de esta vida. Eh, Quisiera responder con el meme del Joker, ¿no? De sí, y estoy harto de fingir que no, pero no, la respuesta no es esa. La respuesta es todo lo que nosotros podamos hacer, la medida de nuestra creación, todo lo que está a nuestro alcance, busquemos este conocimiento, tanto por el estudio como por la fe, o sea, tanto por aprender, leer, preparar, a lo mejor prepararme para las clases, como también buscar aplicar lo que he vivido. Yo sé, también hay un principio bien claro, ¿no? En la parábola de los obreros. Habrá quien seguramente se bautice una semana antes de la segunda venida. Bueno, no sé. Pero si pasara, a lo mejor la persona ni siquiera va a haber pasado de primer nefi, ¿no? En su estudio personal. Pero a los obreros les pagó igual, porque todos ellos tuvieron un tiempo de acuerdo a su capacidad. Entonces, más que nada, hermanos, es disfrutarlo. Y es no vivir a dieta espiritual. De verdad, comer todo el banquete que tenemos. Éntrale, Ahora, éntrale, César, éntrale a eh, los toros. fíjate que No es, no es dieta, es de nutrición ya. fíjate que la comparación de la leche y la carne es buena en muchísimos sentidos, ¿no? No solamente de lo que hablábamos hace un momento de los nutrientes, de que el presidente Hinckley ha dicho que tenemos que ser nutridos con la buena palabra de Dios, pero que la leche ya llega al punto en que no es suficiente para el siguiente crecimiento o para darnos más crecimiento. Pero también, a ver, espero no ofender a nadie que sea vegetariano, pero no es deliciosa la carne, es decir, no la disfrutamos realmente. Sí. Y en ese mismo sentido, no disfrutamos realmente cuando aprendemos del Evangelio, cuando profundizamos, cuando vamos a libros, a este otro, hacemos correlaciones entre las escrituras. No es delicioso, no nos da una satisfacción espiritual, no sacia nuestro hambre espiritual. En mi experiencia es que sí. Y fíjate que esto que leyó Salvador de José Smith, el profeta, en donde dice, el profeta enseñó que el principio del conocimiento es el principio de salvación, me dio una impresión. La impresión es que cuando llegamos nosotros a esta tierra, como todos sabemos, pasamos por un velo. Pero antes de venir a esta tierra ya teníamos cierto grado de conocimiento. Y creo que comprendíamos bien el plan de salvación y comprendíamos cuál era nuestra naturaleza eterna. Y por esa razón aceptamos venir a esta tierra y apoyamos el plan del Padre y a Jesucristo como nuestro Salvador. Aquí la pregunta es, si no nos esforzamos por aprender en esta tierra,
¿No será que terminemos nuestros días en esta vida peor de lo que veníamos? Es decir, peor de lo que habíamos logrado de conocimiento antes de venir a esta tierra. Y en ese sentido me llama mucho la atención y me hace mucho sentido que dice José Smith que el principio del conocimiento es el principio de la salvación. Es decir, a lo mejor el padre va a decir, oye, pues si te mandé para allá 80 años y vienes peor de como saliste, ¿no? Es decir, ni siquiera pudiste recuperar ese conocimiento que ya llevabas. Estaba fácil recuperar ese conocimiento a través de cierto esfuerzo, pero ni siquiera llegaste a eso, ¿no? Ya no hablar de nuevo progreso o de cosas nuevas. Entonces me parece que estaríamos en esa posición ante el Padre si no hacemos un esfuerzo adicional por aprender los misterios del reino mientras estemos aquí en la tierra. A ver, Víctor, ¿podrías repetir la pregunta que le hiciste a César? Porque César no le entró a la toreada, ¿eh? Le sacó la vuelta. Sí. ¿Quieres ver sangre, chava? No, era sencillo y realmente, bueno, te la lanzo a ti, Salvador, a ver cómo la abordas. La pregunta es, ¿estamos diciendo o están diciendo, y a través de estas citas, obviamente no son solo las palabras de César, sino de algunas citas que hemos leído, que si yo me bauticé, yo conozco los principios del Evangelio, yo pago un diezmo, vivo la palabra de sabiduría, la ley de castidad, ya fui al templo, ya me sellé con mi cónyuge y por lo tanto con el resto de mi familia, con mis hijos, voy a la capilla, aprendo cada semana acerca del Evangelio, lo que me dan los programas que nos ofrece la iglesia, como el caso de Ven, Sígueme. ¿Me están diciendo que eso no es suficiente para alcanzar una exaltación? La respuesta está en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te Versículo conozcan a 3. ti, el único Dios verdadero, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El principio del progreso eterno es el conocimiento. Ahí está en la Escritura, ¿sí? Pero hay que definir y entender qué es el conocimiento. El conocimiento como algo abstracto, ¿sí? ¿Eso es lo que me salva? La respuesta es no, ¿sí? La respuesta es la aplicación del conocimiento y creo que vamos a profundizar eso en un momento más. Pero se requiere el conocimiento. La investidura es eso. Yo ahorita parafraseé a Brigham Young. La investidura es recibir todo el conocimiento que requerimos para entrar en el reino de los cielos y que los ángeles que están de centinelas nos dejen pasar. Brigham Young, ¿sí? Entonces, sí se requiere el conocimiento para ser salvos. José Smith lo dijo, o sea, si nosotros respondemos en sentido negativo, estamos contradiciendo a José Smith. A ver, vamos a echarla para atrás la presentación. La voy echando para atrás. A ver, ahí está, ¿no? Ahí lo dice. El principio del conocimiento es el principio de la salvación. ¿Qué es la vida eterna? ¿Sí? La vida eterna es conocimiento. ¿Qué es el sacerdocio? El sacerdocio es conocimiento. A ver, pensad un poco, la sección 84 de Doctrina y Convenios, que establece las llaves que se les dan a los poseedores del sacerdocio de Melquisedec, ¿cuáles son? Aquel que recibe el sacerdocio de Melquisedec recibe las llaves para administrar el evangelio, posee las llaves de los misterios del reino y lleva la llave del conocimiento de Dios. ¿El sacerdocio de Melquisedec es necesario para ser exaltado en los cielos? La respuesta es sí. ¿Sí? Sea que lo recibas en vida o vicariamente. Nota que en el templo no se le entrega vicariamente el sacerdocio de Aarón a los fallecidos, sino solamente se les ordena elder. ¿Sí? Entonces, ¿el sacerdocio de Melquisedec es necesario para ser exaltado? Sí. ¿Y qué posee? ¿Por qué necesito yo el sacerdocio de Melquisedec para ser exaltado? Mira, porque el sacerdocio de Melquisedec posee las llaves del conocimiento de Dios. Si tú no tienes el sacerdocio de Melquisedec, hablando de los hombres, porque las mujeres acceden por vía libre, entonces yo no puedo abrir la puerta que me permita abrir los cielos y obtener el conocimiento de Dios. Ahora voy a citar a José Smith. Él dice en el discurso de King Follett, que es el discurso que parafrasea esta cita que puso César en su presentación. Fíjate lo que dice. Se precisa que tengamos un entendimiento de Dios mismo en el principio. Un entendimiento de Dios, dijo José Smith. Esto lo dijo
en abril de 1844, un mes y medio antes de morir. ¿Sí? Cuando hablamos de doctrina profunda, esto es la carne más dura de masticar que José Smith enseñó. Y luego dice, si los hombres no entienden el carácter de Dios, no se entienden a sí mismos. Y vean lo que dicen. Ay, 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 porque eso está bien sabroso. Dice, si un hombre no aprende más que a comer, a beber y a dormir y no entiende ninguno de los propósitos de Dios, el animal hace las mismas cosas. Come, bebe, duerme y no sabe más acerca de Dios. Sin embargo, sabe tanto como nosotros, a menos que podamos comprender la naturaleza divina mediante la inspiración del Dios Todopoderoso. O sea, José Smith, en contrario censo, está diciendo, si no sabes más que nada de Dios, eres lo mismo que un animal. ¿Sí? Ahora, Con todo luego, respeto. sí, con todo respeto para el animal. Bueno, y luego dice José Smith, no puede haber vida eterna sino de acuerdo con este principio. ¿Cuál principio? Antes dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Luego continúa diciendo en este discurso, después de hablar acerca de cómo es Dios, dice, el primer principio del Evangelio es saber la naturaleza de Dios y saber que podemos conversar con Él como un hombre conversa con otro. Ese es el primer principio del Evangelio. ¿Necesitamos conocer a Dios? Sí. ¿Necesitamos saber acerca de lo que es Él y de su naturaleza? Sí. ¿Para ser salvos? Sí, claro, porque es el principio del conocimiento es el que nos abre las puertas a la salvación. ¿Sí? Entonces, dice José Smith más adelante, dice, esta pues es la vida eterna, conocer al solo Dios verdadero, y vosotros mismos tenéis que aprender a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes de Dios, como lo han hecho todos los dioses antes de vosotros, es decir, por avanzar de un grado pequeño a otro y de una capacidad pequeña a una mayor, yendo de gracia en gracia, de exaltación en exaltación, hasta que logréis la resurrección de los muertos y podéis morar en fulgor eterno. Entonces, la respuesta para mí sería sí, solo que no confundamos el conocimiento con el conocimiento de las Escrituras. Yo sé que dice en Mosía 4:5, ¿sí? Yo sé cómo definir la vida eterna. No es algo abstracto el conocimiento, sino que el conocimiento de la doctrina tiene que ir a una aplicación misma en la vida que nos transforme en nuevas criaturas, y eso se conoce como inteligencia. Esa es la inteligencia de Dios. Y, la gloria de Dios es la inteligencia. Dios es un ser más inteligente. ¿Por qué? Porque aplica el conocimiento. Si yo tengo conocimiento y no lo aplico ni lo vivo, entonces no soy un ser más inteligente, sino soy un ser con más conocimiento. El conocimiento aplicado es la inteligencia de Dios y por tanto el conocimiento es el principio del progreso eterno, y en esa base se requiere ese principio para llegar a la exaltación. Claro que sí. La respuesta para mí es un total y rotundo sí, pero solamente con la acotación de que no confundamos el conocimiento con el simple memorización de las cosas, por decirlo de alguna manera. Víctor, y yo también te respondo, porque ya que la volviste a lanzar como buen pitcher, aquí vamos, ya este es el tercer turno al bate. Mira, yo también respondo que sí. Y recordemos, hermanos, que el evangelio se vive en base a doctrinas, principio o aplicación. La doctrina me cambia y me convierte en una mejor persona y me lleva al principio y por ende me lleva a aplicarlo. La obediencia solamente me lleva a aplicarlo, pero sin conocimiento. ¿Qué es lo que tú nos estás preguntando? Ahora, la escritura que menciona Como le pasó a Adán, Carlos. Exacto. Pues, ¿sí? Y la pregunta que le hizo el ángel, ¿por qué estás haciendo esto? Me lo mandaron. Bueno, ahora yo te voy a ampliar un poco más el conocimiento y fue lo que hizo. Si no lo entienden, vayan al templo, ahí lo aclaran y lo explican de una mejor manera. Salvador, la escritura que tú mencionaste dice que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermanos, en tercer Nefi, y venimos saliendo de dos capítulos en donde, de dos capítulos me refiero a transmisiones, en donde analizamos el tercer Nefi y la similitud. Bueno, me voy a ir un poco más adelante, porque ya cuando el Señor llega, Él está enseñando al pueblo. Y mire lo que dice el versículo 17. Y yo me lo imagino a El Salvador en una clase
de Ven Sígueme en la escuela dominical, en nuestros barrios. Miren lo que dice El Salvador. Tercer Nefi 17. Veo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis palabras que el Padre me ha mandado que os hable en esta ocasión. El mismo Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, le estaba dando la porción necesaria de carne, Víctor, al pueblo, de carne. Le estaba dando como un buen buffet. El mismo Salvador, ¿verdad? Le estaba enseñando la doctrina, el principio y la aplicación al pueblo. Y adivinen qué, hermanos, El Salvador se dio cuenta de algo. Así como Víctor lo mencionó, miró las caras del que se estaba durmiendo, de los que estaban hablando, del que salía continuamente al baño, del que tenía cara de signo de interrogación, no entendían nada. Y miren lo que dice: por tanto, id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender. Y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Hermanos, si hoy no estamos listos para comer carne, adivinen qué va a hacer con las revelaciones que vienen a través del profeta actual. El Señor no se va a detener o no va a detener la restauración continua o la revelación continua porque nosotros no estamos listos para digerir carne. No se va a detener, va a continuar y va a haber alguien a nuestro lado. Ah, ya yo entendí, ya yo lo sé, ya yo averigüé. Sí, porque en el manual dice esto, sí, porque la escritura dice esto. Y el Señor no dijo, bueno, si no lo entienden, yo me retiro, me voy, no entendieron. Dice, ir a vuestras casas, preparar vuestras mentes y mañana vengo otra vez. No se crean, mañana vengo otra vez y vengo con más carne. ¿Sí me entienden? Entonces, este principio que está analizando a través de César, los comentarios de Víctor y de Salvador, son importantes, sí. Y para cerrar mi comentario, en Primera de Corintios, capítulo 13, dice, y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y todo conocimiento, y si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Es decir, vamos a la otra parte. Si me lleno de fecha, data, conocimiento, cualquier cantidad de cosas, pero no soy capaz de ministrar a las dos familias que me da el presidente del Corón de Eldre, no estoy haciendo nada. Entonces, el conocimiento o la doctrina, el principio y la aplicación, hermanos, van de la mano. Quisiera agregar a esta parte Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es desarrollar inteligencia. Y algo que comentas, Carlos, y que a veces llega a hacer ruido en nuestra mente, ¿no? Debemos tener caridad. Debemos, sí, hacer nuestras visitas. Debemos hacer la parte que básica, ¿no? De la obediencia. Y a veces establecemos que están peleadas. Hay una falacia que se llama la falacia del falso dilema, que es cuando nosotros por debatir, y eso lo vamos a ver mucho en redes sociales, por debatir creamos un falso dilema entre dos cosas que no están peleadas. Y pongo un ejemplo. Se comenta en redes sociales, en México pusieron unos libros de texto para primaria en las escuelas públicas con un contenido que no a todos les gustó y la gente comenzó a criticarlos. Pero entonces alguien decía, critican a los libros de texto, pero le dan la tablet a su hijo para que vea lo que quiere en internet. Ese es un tipo de argumento que vende mucho porque pues hace enojar y defiende, así como con el hígado, ¿no? Pero son cosas completamente separadas. Yo puedo quejarme del libro de texto y no darle la tablet a mi hijo y viceversa, ¿no? O sea, no son cosas que estén peleadas, pero llaman mucho. De hecho, las falacias se usan bastante en el mundo y gente educada, o sea, no nadie que no esté exento de usar falacias. Y esto a veces llega a ser una falacia, ¿no? ¿Quieres aprender más doctrina? Pero mejor dedícate a hacer visitas. No, en sí no es que esté peleado que tenga que escoger entre A o B, es que tengo que hacer las 2 y las puedo hacer, ¿no? De hecho, puedo encontrar la doctrina de por qué hago visitas. Y
Y cuando me doy cuenta que la administración fue la llave que usó el Salvador para abrir los cielos, ya cambia, ¿no? ¿Cómo hago visitas? Entonces, no están peleados, hermanos. No tenemos que escoger entre una y otra. De hecho, hagamos las dos, como lo dijo Tony Stark alguna vez, ¿no? Es mucho pedir ambas. Pues vamos por ambas. Que Víctor, digo, César, esta falacia del falso dilema es la base de esta pregunta que permeó entre la mente de los santos en los 90s y en los 2000, de que, ¿para qué quieres saber eso? No sirve de nada para tu salvación, ¿sí? Ocúpate de otras cosas. Y no es así. Retomando el ejemplo de Carlos ahorita, el conocimiento, podríamos decir entonces, Carlos, es que Pablo enseñó que la fe es sufrida, es benigna, todo lo sufre, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Y Moroni enseña que sin la fe, que necesitamos la caridad para que nos vaya bien en el postrer día. Y Pablo nos dice que si no tenemos fe, seremos, bueno, todo eso es conocimiento vago que no sirve de mucho si yo no me lleno de esos atributos. Que ojo, el conocimiento tiene que ver con el desarrollo de los dones espirituales. Y los dones espirituales vienen de Cristo. Y en la medida en que yo conozco la mente de Cristo, entonces yo me vuelvo más lleno de sus atributos, más lleno de amor, más lleno de paciencia, más lleno de humildad. Ese es conocimiento, porque conozco a Jesucristo, sé cómo es Él, y yo decido emular o seguir sus pasos. Entonces, la aplicación y el desarrollo mismos de los dones también es conocimiento, no el desarrollo abstracto de la definición de las cosas o el saber quién habla de qué o dónde está qué tema, sino que va en toda dirección. Salvador, lo que tú estás mencionando, yo creo que no te diste cuenta, pero yo sí me di cuenta. Sí me Tú di estás cuenta, definiendo, bueno, vamos a ver si te diste cuenta. Tú estás definiendo la madurez espiritual. La madurez espiritual significa, hermanos, que todo lo que ustedes han recibido en todos sus años de miembros de la iglesia, sin importar cuántos años o meses sean, significa que cuando ustedes tengan una prueba, un desafío, cuando Satanás toque la puerta a través de las tentaciones, cuando el Señor toque la puerta a través de las pruebas, si yo sé cómo actuar en ese momento, entonces ese conocimiento se transforma en una madurez espiritual. Si yo soy capaz de atravesar la prueba, si yo soy capaz de atravesar la tentación, si yo soy capaz de discernir las intenciones del adversario a través de personas o de sus secuaces, como dice el presidente Nelson, entonces ese conocimiento que yo he adquirido se convierte en madurez espiritual. Entonces, el conocimiento por sí mismo no nos va a salvar, nos va a salvar el conocimiento aplicado y por ende eso se llama madurez espiritual. Es lo mismo cuando en el mundo se dice esta persona no ha madurado porque tiene 30 años y todavía sigue viendo, no voy a mencionar una comiquita asiática muy famosa, pero sigue hablando de esos dibujos animados. Mientras que la mujer está en otro nivel, por lo general. Siempre la mujer está en otro nivel. Entonces, este conocimiento, hermanos, nos debe llevar a la acción, como lo dijo Salvador. Quiero traer dos referencias de dos hombres que mencionaron la palabra niños, y no es Mosías 3:19. Dos hombres mencionaron niños. Uno fue Pablo, en la escritura que mencionamos al principio, donde habla que eran como niños en Cristo. Y la otra es el elder Renlu. Y quiero, Salvador, si me permites, leer un extracto corto porque creo que es una frase que lo comentamos de manera interna, pero que creo que es una oportunidad para compartirlo con los hermanos. Voy a compartir la pantalla y me dicen cuando se vea. Y es de un discurso reciente, quizás se van a acordar. No lo vas a citar, ¿o sí? Por supuesto, Salvador. No, Carlitos, ¿estás seguro que lo vas a citar? ¿Se ve? Sí, haz más grande tu pantalla. Perfecto. Ponlo al 200% y... Ahí está el 200. Ahí está. Ahí se ve. ¿Cómo acceder al poder de Dios a través de los
por ahí dice, De los convenios. de los convenios. Perfecto. Mire lo que dice el elder Renlu. Al hacer y guardar los convenios del templo, aprendemos más sobre los propósitos del Señor y recibimos una plenitud del Espíritu Santo. Recibimos dirección para nuestra vida. Maduramos en nuestro discipulado para no permanecer como niños perpetuos y sin conocimiento. Para no permanecer como niños perpetuos y sin conocimiento. A lo mismo que Pablo a los Corintios le estaba mencionando, para que no permanezcan como niños en Cristo. Hermano, la revelación continua, el presidente Nelson lo ha dicho, va a continuar. Es hora de que dejemos de ser niños sin conocimiento. Y con esto cierro mi comentario. Un jardín de niños, ¿no? Que no nos convirtamos. Oye, Carlos, yo solamente tengo un reclamo contra ti. ¿Qué tienes con el Adelante. anime? Es falso dilema. ¿Cuál? No, digo, ¿qué tienes con el anime? Es falso dilema. Nosotros nos gusta el anime aquí en casa. A mí nada más. Pero no, ya hablando en serio, creo que sí, a veces sobreentendemos el ser como niños, y es el ser como niños en cuanto a someternos a la voluntad del Padre, no en cuanto a quedarnos en tijeritas uno para todo lo demás, ¿no? Tenemos que avanzar. Víctor, ¿ibas a comentar algo? ¿No? Solamente quiero cerrar con esta cita del elder Jonah Whitsoe, también uno de los eruditos de la iglesia, y él habla acerca de cómo nos la pasamos a lo mejor bien metidos en nuestro trabajo, en las artes, en que quiero que aprender piano, quiero hacer una carrera, quiero hacer esto, aquello, perfeccionar, pero después del primer punto dice, el evangelio debe estudiarse más intensamente que a un tema del colegio o de la universidad. Los que dicen su opinión sobre el evangelio sin haberle dedicado un estudio íntimo y cuidadoso no son amantes de la verdad y sus opiniones carecen de valor. Uy, uy, uy. Dolió, ¿verdad? Esa duele, ese es un gancho al hígado. Vuelve a leer esa última línea, César, porque es un gancho al hígado. Sí, La voy a dice, leer yo porque me gustó, Salvador. La adelante, voy a leer Carlos, yo. por favor. Dice, los que dicen su opinión sobre el Evangelio sin haberle dedicado un estudio íntimo y cuidadoso no son amantes de la verdad y sus opiniones carecen de valor. Ay, ay, ay. Mira, yo cuando César introdujo esta presentación, hermanos, a mí me trajo un recuerdo de algo que comúnmente cuando leemos el libro de Mormón llegamos hasta Víctor, me corrige, segundo Nefi 25, más o menos, en donde comienza la alegoría del olivo. Más o menos por ahí, pero es en segundo Nefi. Bueno, por lo general hasta ahí llegamos. Hasta Isaías, cuando en segundo Nefi se mencionan las palabras de Isaías. Y decimos, hasta aquí llego porque esto es muy profundo para mí. Hasta aquí llego. Y cuando leo esto del elder Whitsoe, se me viene a la mente las palabras del Salvador cuando vino a las Américas, en donde dijo, un mandamiento os doy, no es una sugerencia, un mandamiento os doy, de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Hermanos, si Isaías nos parece complejo, pesado, carne dura de masticar, adivinen qué, el Salvador dice, es un mandamiento. Él ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo que es de la casa de Israel, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el mismo Salvador, hermano, nos está dando el mandamiento de escudriñar, dice, no de leer por encimita hasta salir del segundo Nefi o hasta leer Isaías, de escudriñar las palabras de Isaías. Menciono Isaías solamente, más adelante voy a mencionar otro de los libros de doctrina profunda, ¿verdad? Pero el mismo Señor, Salvador, nos está invitando a través de un mandamiento a escudriñar estas cosas. Entonces, por eso me parece interesante, César, que hayas incluido esta cita en la presentación. La vuelvo a poner en pantalla porque nos están pidiendo ahí
La cita exacta, ahí está. Víctor, ¿qué estás cavilando sobre Pues lo que vamos viendo? fíjate que aun cuando leímos la segunda parte de esta cita del Elder Whitso, me parece que necesita la primera parte y justo alguien lo está preguntando el cómo se obtiene o cómo sabemos eso, ¿no? Y aquí lo dice, es una paradoja que los hombres consagren tiempo con alegría cada día por muchos años para aprender una ciencia o un arte. No obstante, aquí es donde está la clave, esperan ganar un conocimiento del Evangelio, el cual comprende a todas las ciencias y artes, echando miradas someras a libros o escuchando ocasionalmente discursos. Es decir, de profundidad aquí ni podemos hablar, ¿no? Cuando echas una mirada por ahí muy somera a los discursos, me parece que es cuando es justo a los que se refiere el Elder Whitso, sin haberle dedicado un estudio íntimo y cuidadoso, no son amantes de la verdad y sus opiniones carecen de valor. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros eso? Es decir, porque alguien lo preguntaba por aquí, eso no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil identificarlo, pero tampoco es que tengamos que estar juzgando, criticando a quien carece de ese valor para hablar de las escrituras, porque quizás inmediatamente estamos pensando en maestros o en alguien que da un discurso y decimos, pero es que esta persona no tiene idea de lo que está hablando, ¿no? O no sabe más que lo básico. Yo creo que no nos toca a nosotros esa parte de juzgar, lo que nos toca es aplicarlo a nosotros mismos. Es decir, yo estoy haciendo eso, estoy someramente haciendo como que estudio los discursos de conferencia general, o me es suficiente haber escuchado las 5 sesiones de la conferencia, aunque realmente capté el 5% de lo que se dijo. Entonces debería de aplicarlo a nosotros mismos, digo, porque esto se presta mucho a poder decir, ¿y cómo identifico a alguien que realmente su opinión carece de valor, ¿no? ¿Cómo identifico a los de este grupo? Me parece que no se trata de eso, sino que identificar en dónde nos encontramos cada uno de nosotros.